Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a empezar con nuestra tercera clase, nuestra cuarta clase, perdón. Esta cuarta clase también tiene que ver con el proceso de auditoría y en esta ocasión, como ustedes pueden ver en la presentación, vamos a hablar de la ejecución y del informe. Para empezar a hablar de la ejecución y del informe, debemos recordar que nuestro proceso de auditoría se compone de 3 etapas, que nosotros ya habíamos visto: planeación, ejecución e informe. La clase anterior platicamos ampliamente de la planeación, de cómo debemos de generar esta planeación, y en esta clase nosotros vamos a platicar de la ejecución y del informe, que son las últimas 2 etapas para poder concluir nuestro proceso de auditoría. Entonces vamos a empezar por qué es la ejecución. Bueno, nos dice que en esta fase del proceso de auditoría se realizan diferentes tipos de pruebas y análisis. Se detectan los errores, si los hay, se evalúan los resultados de las pruebas y se identifican los hallazgos, se elaboran las conclusiones y recomendaciones, las recomendaciones son comunicadas a las autoridades competentes y pertinentes de la entidad que estamos auditando. En la parte de ejecución nosotros ya generamos toda una planeación, ya la tenemos bien desarrollada, y en la parte de ejecución vamos a ejecutar lo que se ha desarrollado en esta parte de planeación. ¿Qué significa? Ya hice mi planeación, ya la determiné, conozco el alcance, los objetivos, ahora tengo que hacerlo. Va a ser una parte importante, igual de importante que la planeación, porque precisamente es empezar a construir. ¿Se acuerdan? Probablemente ustedes recuerden esa figura de la pirámide de la que tanto hemos hablado. Ya tenemos nuestras bases, a partir de eso tenemos que empezar a construir. Esta ejecución por eso va a ser una etapa importante o fundamental para el proceso de la auditoría. Y también esta etapa de ejecución tiene diferentes fases o elementos principales en esta fase de ejecución. Vamos a encontrar que el primer elemento que tienen ustedes ahí son las pruebas de auditoría. También tenemos las técnicas de muestreo, las evidencias de auditoría, nuestros papeles de trabajo y finalmente nuestros hallazgos de auditoría. Y vamos a empezar a hablar de cada uno de estos temas. En las pruebas de la auditoría vamos a encontrar que estas son técnicas o procedimientos que utiliza el auditor para obtener evidencia comprobatoria. Cuando nosotros generamos una auditoría es importante que en la parte de ejecución yo tenga la evidencia que pueda comprobar lo que yo estoy diciendo. Si yo voy a acusar o tengo la sospecha de que el director de ventas ha robado durante 5 años a la empresa y se ha quedado con dinero, tengo que tener una prueba física que compruebe el hecho que yo estoy diciendo. Si yo tengo la sospecha o la duda de que las ventas se redujeron porque implementamos un nuevo ERP, en ese momento tengo que tener pruebas físicas que me permitan analizar a ese sistema o ese software y decir cuál ha sido el impacto y por qué las ventas han reducido a través de la implementación de este sistema. Para eso vamos a utilizar 3 tipos de pruebas que ustedes también tienen en su presentación. Las primeras van a ser las pruebas de control. Estas están relacionadas con el grado de efectividad de control interno. Es decir, ¿o qué significa esto? Que nosotros vamos a tener pruebas que nos permiten controlar el grado de efectividad. ¿Cómo sé si se están realizando de manera efectiva las cosas o si no las estamos realizando de manera efectiva? Vamos a tener otra opción que son las pruebas analíticas. Estas las vamos a utilizar para hacer comparaciones entre estados financieros, por ejemplo. También platicamos un poco la clase anterior de esto. O haciendo un análisis de las razones financieras de la entidad, por ejemplo, solvencia, liquidez, rentabilidad, rotación de inventarios, y así poder observar a través de estas variables cuál es el comportamiento que tiene la empresa. Y finalmente vamos a tener las pruebas sustantivas. Estas pruebas son las que se aplican a cada cuenta en particular en busca de evidencias comprobatorias. Si yo solo tengo un problema con uno de mis puntos de venta, bueno, voy a aplicar una prueba sustantiva, voy a ir directamente a ese punto de venta, voy a aplicar una prueba para generar una evidencia comprobatoria. Algo que tenemos que tener bien importante en la parte de ejecución es que yo debo de generar mi auditoría, yo debo de concluir mi auditoría de manera precisa, y para concluirla de manera precisa debo tener los documentos que avalen lo que yo estoy diciendo. No puedo generar una auditoría o la conclusión de una auditoría, un informe de la auditoría, si no tengo los elementos necesarios para generar o decir realmente lo que está sucediendo es esta situación. Entonces, las pruebas de auditoría van a ser muy importantes porque me permiten encontrar información o evidencias comprobatorias que comprueben los hechos de los que estamos hablando o a los que nos referimos. Ya que tenemos estas herramientas o que ya hablamos de esta parte, vamos a internarnos en la parte de técnicas de muestreo.
Es muy común utilizar el muestreo para poder empezar a generar estas herramientas comprobatorias, estas evidencias que van a comprobar algo. Dice que se usa la técnica de muestreo ante la imposibilidad de efectuar un examen a la totalidad de los datos. Por tanto, esta técnica consiste en la utilización de una parte de los datos. ¿Qué significa? Probablemente nosotros tengamos un universo muy grande. Imagínense que nosotros queremos hacer una auditoría a la Ciudad de México. Probablemente sea totalmente complejo. La Ciudad de México es una ciudad muy grande que tiene muchos factores y muchas personas que interactúan día con día. Entonces lo que yo tengo que hacer es determinar una muestra, es decir, una parte que represente a este universo. Lo voy a tomar de la Ciudad de México, de las personas que conforman a la Ciudad de México y que tenga la capacidad de representarlo. Es importante que en las técnicas de muestreo no tome a cualquier persona, sino a las personas que tienen la capacidad de representarlo. Si nosotros quisiéramos representar a la Ciudad de México, tengo que a lo mejor tomar personas que habiten en la Ciudad de México, no personas que estaban de visita en la Ciudad de México. Eso va a ser muy importante para las técnicas de muestreo. Y vamos a hablar de tres métodos conocidos en la estadística, en la selección de muestras. El primer método que nosotros vamos a tener va a ser el método aleatorio. Ustedes lo pueden ver ahí en su presentación. ¿Cuándo decimos que es aleatorio? Bueno, cuando todos los elementos tienen la misma oportunidad de ser escogidos o seleccionados. ¿Cómo funciona esto? Funciona como las tómbolas o como los sorteos. Una urna en donde todos aventamos nuestro papelito, le damos vuelta a la urna y alguien mete la llamada mano santa para intentar sacar un papelito y ese será el ganador. Este es un muestreo aleatorio. ¿Por qué? Todos tienen exactamente la misma posibilidad de ser elegidos. ¿Qué significa esto? Si tenemos nosotros 1000 papelitos, nuestra posibilidad será 1 sobre 1000 de ser elegidos. Evidentemente, entre más grande sea la muestra, las probabilidades de ser seleccionados se reducen. Este tipo de muestra va a ser importante y la podemos utilizar. ¿Cómo haríamos eso? En una empresa, si yo quiero analizar, por ejemplo, el comportamiento de los vendedores y tengo 40 vendedores, de manera, pues aleatoria, selecciono cualquiera de los vendedores, al vendedor 35, y le genero una auditoría para ver cuál es su desempeño y cómo es que está funcionando su desempeño en la empresa. La otra técnica de muestreo que voy a tener va a ser el muestreo sistemático. En este vamos a escoger un número al azar. Si nosotros, por ejemplo, tenemos o queremos hacer un muestreo de los últimos 50 ventas, vamos a poner un número más grande para que nos permita generar un ejemplo. Si queremos poner un número de las últimas 3000 ventas que se generaron en la empresa, bueno, evidentemente yo selecciono un número al azar. Por ejemplo, vamos a seleccionar un número al azar entre el 1 y el 10. Y yo en este caso seleccionaría, por ejemplo, a mí me gusta el 7. ¿Qué significa? Que en intervalos de 10 voy a seguir seleccionando el 7, el 17, el 27, el 37 y así de manera consecutiva. Esos serían los reportes de ventas o las ventas que yo voy a analizar. Este tipo de muestreo se le llama sistemático. Lo puedo hacer en una población más pequeña o mucho más amplia, con intervalos de 10, con intervalos de 20, de 30, de 40, de 100 o de 1000. Ustedes deciden, o el auditor en este caso, nosotros seremos auditores, decidiremos cuál es el rango o el espacio correcto para hacer nuestro muestreo sistemático. Y finalmente tenemos uno que es más sencillo y vamos a encontrar que este es algo que nosotros le vamos a llamar al azar. Ustedes también ahí lo pueden ver en su presentación. En este muestreo, este va a estar basado en el buen juicio y la apreciación. Y una de sus características fundamentales es que es un poco subjetivo. ¿De quién será el buen juicio y apreciación? Del auditor. El auditor tendrá que decir de esas 50,000 unidades que tiene, cuáles son las que quiere auditar a través de su buen juicio y de su apreciación. Puede ser un poco subjetivo porque no me permite realmente seleccionar de manera adecuada o hacer un muestreo de manera adecuada. Sin embargo, si nosotros lo comparamos con el muestreo aleatorio, podemos encontrar exactamente que es igual de subjetivo. El muestreo aleatorio selecciona uno y eso nos puede generar una subjetividad, porque a lo mejor
corrimos con la certeza de seleccionar a la persona o a la venta que estaba de manera adecuada y no la que estaba de manera inadecuada. ¿Qué significa esto? Que los dos pueden ser subjetivos. Una característica importante que tiene el azar es que va a estar basado en el buen juicio y la apreciación. Es decir, que si el auditor en ese momento se da cuenta que le están escondiendo el expediente número 35 de la venta, probablemente a través de su buen juicio le pueda pedir a la persona, quiero ver ese expediente, por qué se está escondiendo, y pueda yo encontrar algún factor importante. Esta va a ser una de las grandes ventajas de manejar una técnica de muestreo al azar. En mi opinión personal, puedo compartirles que es importante que cuando hagamos una auditoría podamos manejar los tres sistemas. Es decir, tenga yo un sistemático que sea cada 10, cada 20 unidades, al mismo tiempo pueda tener yo un aleatorio, es decir, saque uno y lo revise, y también tenga el auditor la capacidad de manera, digamos, un muestreo al azar, seleccionar alguno que él a través de su criterio, de su apreciación, esté viendo que tiene algún conflicto o alguna situación diferente, alguna contingencia que me permita auditarlo, que me permita ir desarrollando esta parte. Ya que conocemos las técnicas de muestreo, vamos a pasar a nuestras evidencias de auditoría. Con estas técnicas de muestreo yo tengo que generar alguna evidencia de auditoría. ¿Y qué es una evidencia de auditoría? Vamos a empezar por esta parte. Vamos a llamar evidencia auditoría a cualquier información que utilice el auditor para determinar si la información cuantitativa y cualitativa o las dos que se está auditando se presenta de acuerdo al criterio establecido. Nosotros tenemos un criterio ya bien establecido, ya lo tenemos formado y entonces tengo que identificar si la información cualitativa y cuantitativa que yo tengo, que me están presentando, cumple con las características o no cumple con las características de los criterios presentados con anterioridad. Esto lo vamos a conocer como una evidencia de auditoría. Yo puedo tener esta evidencia. Si no genero evidencias de auditoría, probablemente no pueda generar una auditoría de manera correcta y me esté confundiendo. Entonces va a ser fundamental que yo conozca y encuentre estas evidencias de auditoría a través de las herramientas que ya platicamos. Puedo hacer cualquiera de mis muestreos y encontrar la evidencia. También es importante, y hay que recalcar este punto, si lo que nosotros vamos a auditar tiene 5 unidades o 5 vendedores o hicieron solamente 10 ventas, pues entonces no va a ser tan apropiado generar un muestreo en donde yo solo mida uno. En este caso podría yo medir a todo el universo, es decir, todas las personas que conforman esta área. Los muestreos los voy a aplicar sobre todo cuando tenemos un universo muy grande. Si yo quiero, por ejemplo, aplicarle una encuesta de postventa a los clientes de los últimos 10 años de una empresa tan grande como Ford o como General Motors, probablemente sí tenga que aplicar un muestreo. Porque si yo busco a los clientes de los últimos 10 años de la empresa, probablemente no terminaríamos de hacer nuestra auditoría, incrementamos costos, incrementamos tiempo, incrementamos nuestro equipo. Entonces, esa es la razón por la que vamos a utilizar los muestreos. Sin embargo, si tengo menos universo, puedo generar una auditoría completa. La intención es conseguir, de lo que estamos hablando, una evidencia de auditoría. La evidencia, para que tenga valor, debe tener ciertas características importantes. La primera es que debe ser suficiente. La segunda es que debe ser competente y la tercera es que debe ser pertinente. Si la evidencia que nosotros encontramos no cumple con estas características, esa evidencia no me sirve. ¿Cómo me doy cuenta si la evidencia que tengo es suficiente? Bueno, me doy cuenta si el alcance de las pruebas es el adecuado. Es decir, yo generé una prueba, esa prueba está controlando y si el alcance que tiene esa prueba, hasta donde llegó la prueba, todo el área de ventas, solo unos puntos de venta, solo el área administrativa, solo el área de almacenes, bueno, yo me doy cuenta qué alcance tiene. Si el alcance que tiene es el que yo necesito para generar mi auditoría, entonces podemos decir que es suficiente. Si el alcance que tiene es menor del que yo necesito para esta auditoría, entonces puedo decir que no está siendo suficiente. Lo primero que tengo que analizar de una evidencia es que sea suficiente. Ya que la evidencia es suficiente, vamos a pasar a ver si es pertinente. ¿Cómo me doy cuenta de que sea pertinente? Si el hecho se relaciona con el objetivo de la auditoría. Por ejemplo, supongamos que nosotros encontramos un expediente manchado de grasa automotriz. Si ese mancha en el expediente es objeto de mi auditoría, entonces podemos decir que es pertinente. Pero si a mí no me interesa si está realmente manchado, no es un objeto de mi auditoría el que esté manchado de grasa o no, y los documentos que contiene el expediente de la venta son correctos,
y no es el objeto de mi auditoría, puede seguir siendo pertinente. ¿Por qué? Porque no encuentro algo en los criterios que yo haya generado que lo haga no ser pertinente. Entonces es importante que yo defina cuál es el objetivo de la auditoría y si las evidencias que yo estoy encontrando van relacionadas con el objetivo de la auditoría o no. Si mi intención en esa auditoría es que ninguno de mis expedientes esté sucio, probablemente tenemos pues un error y no podría en ese momento ser pertinente. Por último, vamos a evaluar si la evidencia es competente. ¿Qué significa eso? Si guarda relación con el alcance de la auditoría y además es creíble y confiable. Algo importante para que yo pueda determinar si es competente mi evidencia es que sea creíble y confiable. Nosotros encontraremos en el proceso de auditorías muchas cosas que no van a ser creíbles. Muchas cosas que las personas están desarrollando con la intención de que nosotros creamos que así funciona, pero que evidentemente nuestra experiencia, nuestra planeación en la parte de auditoría, nuestro conocimiento de la empresa nos hace reflexionar y nos hace pensar que no es creíble ni confiable las evidencias que estamos encontrando. Si nosotros encontramos evidencias que no son confiables o creíbles, no las tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuándo vamos a encontrar una evidencia que no es creíble? Supongamos que tenemos una persona, un vendedor que ha faltado durante el último mes y nos ha argumentado en repetidas ocasiones que tiene una enfermedad importante. Por ejemplo, se fracturó un pie, se fracturó a lo mejor un brazo o está en un proceso, un tratamiento para la diabetes o alguna situación así. Y resulta que cuando nosotros hacemos la auditoría encontramos unos justificantes o unos justificantes médicos que no corresponden con lo que él nos había dicho, o que tienen malas las fechas, o que a lo mejor son una fotocopia de la fotocopia. Ese tipo de situaciones no son creíbles ni confiables. Lo mismo me puede suceder con un estado financiero, con una tarjeta de almacén, con un reporte de ventas. Son situaciones que a lo mejor pueden estar alteradas con la intención de que la auditoría o que el proceso de auditoría certifique o diga que está bien realizado todos los procesos del área. Entonces, es importante que si yo como auditor tengo la sospecha de que esta evidencia no es competente, es decir, no es confiable ni creíble, entonces determine que no está sucediendo así y haga la evidencia a un lado, no la tome para poder continuar con mi auditoría. Si yo encuentro una evidencia que no me sirve, lo más conveniente es que busque otra evidencia que sí me pueda servir. Si yo en ese muestreo, por ejemplo, seleccioné el número 17 y me doy cuenta que el número 17 no es creíble ni confiable, no cumple con la característica que nosotros estamos buscando, lo más correcto sería que yo eliminara esa y tomara una. Por eso es importante que nosotros tengamos un muestreo aleatorio, un muestreo al azar, porque en ese momento, aparte del sistemático, puedo yo tomar una muestra que sustituya esta. Existen diferentes tipos de evidencias. Nosotros vamos a encontrar 4 diferentes tipos de evidencias. La evidencia más común o la evidencia más importante son las evidencias físicas. ¿Qué vamos a encontrar en las evidencias físicas? Muestra de materiales, fotos, mapas. En el área de ventas, si yo quiero ver por qué no se vendió un producto o por qué se regresó el producto, necesitaré yo el producto dañado. Es además una prueba física que me permite determinar por qué se dañó el producto, si está mal y también me permite hacer un análisis más grande. Será incorrecto que me digan es que el producto se dañó o salió malo y ni siquiera me presenten el producto. No podré yo hacer un análisis o no tengo yo una evidencia que me permita determinar que sí, efectivamente, el producto se hizo o se realizó de una manera inadecuada. Aquí también puedo tener los mapas, un mapa de una zona del área de ventas, una foto de los diferentes puntos de venta, todo esto son evidencias. Si me interesa, por ejemplo, hablar de una estrategia comercial en la cual nosotros aplicamos una promoción, será importante una evidencia física, tener una foto de las personas generando o aplicando esta promoción. Esto me permite a mí tener una evidencia que cumple con todos los requisitos y que puedo utilizar para mi auditoría. El otro tipo de evidencias que tengo es la evidencia documental. En esta evidencia documental vamos a encontrar documentos como pueden ser cheques, facturas, contratos. Todos aquellos documentos que estén establecidos y firmados y que sean fidedignos, que yo pueda comprobar, van a ser una evidencia documental. Las facturas son importantes. Hace poco en alguna empresa me decían, bueno, es que tenemos un desfalco importante en el área de almacenes. Y cuando nosotros pedíamos las facturas, que era nuestra evidencia documental, también nos comentaban es que no existen las facturas. Entonces es muy importante que nosotros guardemos una evidencia documental.
y que preparemos tanto a nuestros auditores para pedir estas evidencias documentales como a las personas que van a estar relacionadas con las evidencias, es decir, las personas que día a día trabajan con este material. La persona de almacén debe ser el encargado de guardar la evidencia y la evidencia debe ser tan importante como el mismo producto, para que a la hora que yo genere una auditoría pueda encontrar la evidencia y pueda hacer un cruce de información con el producto que se tiene en los almacenes. Si yo no tengo esas evidencias, difícilmente podré hacer ese cruce de información y tendremos como auditores mucho más trabajo y además tendremos un sesgo en la parte de la información importante. La tercera evidencia que vamos a encontrar es la evidencia testimonial. ¿Cómo voy a obtener esta evidencia testimonial? Pues me voy a entrevistar con las personas que trabajan en el negocio o que tienen relación con el mismo. Cualquier persona que tenga cualquier tipo de relación con el negocio o con la empresa me puede generar una evidencia testimonial. ¿Qué voy a hacer en la evidencia? Preguntarles a las personas cómo es que se desarrolla, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que está fallando, para qué estamos trabajando, cuáles cosas ven positivas de la empresa, cuáles cosas ven negativas y a través de esto obtener evidencias testimoniales. Es importante considerar en las evidencias testimoniales que lo primero que tenemos que generar es una ruptura de los paradigmas. Normalmente cuando nosotros le preguntamos a una persona qué es lo que opina acerca de un tema o acerca de una empresa, nos puede decir todo funciona muy bien en esta empresa, todo va muy bien, pero probablemente esa no sea su opinión. Lo que tengo que hacer es romper esa situación de que nos esté opinando siempre de manera positiva y que realmente genere información que sea importante, que sea creíble y que yo pueda tener esta evidencia. Y finalmente vamos a tener la evidencia analítica. Una de las evidencias más importantes porque va a ir a la parte cuantitativa. En esta parte de evidencia analítica vamos a hacer un comparativo de datos, cálculos y todo lo que tenga que ver con la parte cuantitativa. Puedo usar desde cualquier tabla comparativa en Excel, una gráfica en un programa, hasta llegar a utilizar fórmulas financieras como puede ser liquidez, solvencia, rentabilidad, rotación de inventarios, prueba del ácido o cualquier fórmula o cálculo que me permita a mí tener una evidencia analítica, es decir, analizar de manera cuantitativa cómo sucedió, cómo está sucediendo y qué es lo que tendría que suceder. Eso es lo que me interesa. Entonces, estos van a ser los 4 tipos de evidencias que nosotros vamos a poder generar. Vamos a pasar a la parte de los papeles de trabajo. El auditor debe tener papeles de trabajo. ¿Y qué van a ser los papeles de trabajo? Bueno, son los archivos que va a manejar el auditor y que contienen todos los documentos que sustentan el trabajo efectuado durante la auditoría. Si yo estoy generando una auditoría y encuentro un documento que sea importante, será necesario que lo archive, lo guarde y lo considere como uno de mis papeles de trabajo. Y así cada uno de los papeles de trabajo que yo vaya encontrando en la empresa, lo tengo que ir guardando para que sea la muestra o una evidencia de que hemos estado efectuando este proceso de auditoría y que tengo los elementos suficientes con estos papeles de trabajo para estar generando mi análisis. Estos archivos se dividen en 2 tipos. Vamos a tener los permanentes y los corrientes. Los permanentes van a estar conformados por todos los documentos que tienen carácter de permanencia en la empresa. ¿Qué significa eso? Que a través del tiempo no van a cambiar, siempre se van a mantener iguales. ¿Cuáles podemos encontrar? Por ejemplo, la auditoría del año anterior, ese documento no va a cambiar. También vamos a encontrar los estatutos, probablemente no cambien. Algún contrato de arrendamiento que esté estipulado que va a durar 3, 4, 5, 10 años, evidentemente no cambiará en ese tiempo. Y también podemos encontrar actas constitutivas, las actas constitutivas no van a cambiar. Todos esos papeles de trabajo los vamos a considerar como papeles permanentes. Y los papeles corrientes, vamos a encontrar documentos que el auditor está utilizando durante el desarrollo de su trabajo y que permitan emitir un informe previo y final. Estos papeles pueden estar cambiando. ¿Qué documentos voy a encontrar ahí o qué documentos puedo encontrar en la parte corriente? Pues normalmente voy a encontrar estados financieros, estados de resultados, reportes de ventas. ¿Por qué son corrientes? Porque están cambiando constantemente. De hecho, podemos considerar, o en la parte contable, podemos hablar de que un balance general, un estado de resultados, se puede considerar como una fotografía de la empresa. Y se considera de esta manera porque si nosotros le tomamos una fotografía hoy a cualquiera de ustedes, seguramente puede salir de buenas o de malas o de acuerdo al estado de ánimo en que se encuentra en este momento. Pero si yo repito esa fotografía el día de mañana, seguramente la imagen será diferente. ¿Qué significa esto? Que es un archivo corriente, que está corriendo y se va a ir transformando con el transcurso del tiempo. Entonces es importante que nosotros podamos
encontrar y trabajar con este tipo de documentos, con los archivos permanentes y con los archivos pendientes. Los papeles de trabajo van a constituir la principal evidencia de la tarea del auditor, de la tarea que está realizando y los reportes que va a generar. Es importante que todos los documentos o papeles de trabajo que nosotros encontremos sean guardados por nosotros y sean considerados como un documento de trabajo. Todo aquel papel importante que nosotros consideremos o encontremos a lo largo de nuestra auditoría debe de ser guardado para generar mi informe. Al momento de generar mi informe, debo de ir con mis papeles de trabajo que van a ser considerados prácticamente una evidencia y demostrar el reporte o el informe que yo estoy dando. ¿Para qué voy a utilizar los papeles de trabajo? Los vamos a utilizar para algunos aspectos importantes. Vamos a platicar de estos aspectos. En el aspecto A, o en el primer aspecto, ustedes los tienen en la diapositiva por letras, lo vamos a también manejar por números, lo vamos a utilizar para registrar el conocimiento. El primer punto para el que vamos a utilizar los papeles de trabajo va a ser para registrar nuestro conocimiento de la identidad y del sistema de control interno, es decir, en esta parte vamos a registrar que nosotros tenemos conocimiento del área de ventas, del área de finanzas, del área que yo esté auditando y el sistema de control que tiene esta área. Entonces, nos sirven los papeles de trabajo porque de esta manera registro que tengo conocimiento. El punto número 2, que va a ser igual de importante, nos dice que también va a tener importancia, os los vamos a utilizar para documentar la estrategia. ¿Qué significa esto? Probablemente yo tenga o la empresa tenga una estrategia en la parte de auditoría y mis documentos me van a servir para documentar la estrategia que yo estoy siguiendo, qué documentos tengo de acuerdo a la estrategia que estamos aplicando. En el punto número 3 vamos a encontrar que nosotros también tenemos que documentar la evaluación que estamos haciendo. Y ese es un punto muy importante, porque precisamente ustedes recordarán que la auditoría es un proceso de evaluación, entonces yo tengo que documentar esta evaluación que estamos desarrollando. También tengo que documentar los procedimientos. Voy a documentar procedimientos. Es decir, cuáles son los procedimientos que nosotros hemos seguido durante este proceso para generar nuestra auditoría. Lo voy a utilizar finalmente para 2 puntos más. Lo voy a utilizar para mostrar el trabajo. ¿Qué significa esto? Que a través de estos documentos o de estos papeles de trabajo, nosotros podemos mostrar el trabajo que fue realizado por el auditor y que además fue supervisado y revisado. Entonces, son importantes porque también va a ser una evidencia de que estamos generando la auditoría. Y finalmente van a ser importantes porque a partir de estos o con base en la información que estos me otorguen, vamos a registrar nuestra recomendación. Hay que tener claro que el proceso de un auditor no nada más es encontrar errores. Tenemos que olvidar esa idea de que el auditor es aquella persona mala que llega cada determinado tiempo a la empresa con la intención de encontrar errores y con la intención de que nos regañe nuestro superior o, en el caso de que nosotros seamos superiores, de regañar a las personas que trabajan a nuestro alrededor. Debemos de olvidarnos de esa idea y de conocer que el auditor es una persona que debe generar recomendaciones. Él encuentra errores, encuentra algunas cosas que no son importantes en estos papeles, documentos de trabajo, y lo que nos genera es una recomendación. Debe generar la recomendación. Es importante que me diga en qué estoy mal y cómo lo voy a hacer. Ya que tengo los papeles de trabajo, vamos a pasar a la última parte importante del paso o la fase de ejecución de nuestro proceso de auditoría. En esta vamos a encontrar los hallazgos. Se considera que los hallazgos de auditoría son las diferencias significativas encontradas en el trabajo de auditoría con relación a lo normado o a lo presentado por la gerencia.
¿Cómo vamos a analizar esto? Probablemente la gerencia tenga un plan, una norma, algo que ya está establecido por la gerencia. Y los hallazgos va a ser aquellas diferencias significativas, y con significativas tenemos que entender que sean importantes para la empresa. Nosotros platicábamos o teníamos un ejemplo hace rato de las manchas en el folder del expediente. Probablemente eso no sea algo significativo para la empresa. ¿Quién decide qué es significativo? El auditor, con base en lo que la gerencia planeó. Todas esas diferencias significativas que yo encuentre, las vamos a considerar un hallazgo. Y uno de los objetivos importantes de la auditoría es ir encontrando estos determinados hallazgos. Entonces va a ser muy importante que yo tenga definido qué es un hallazgo. Los hallazgos van a tener ciertos atributos. El primero de los atributos, como ustedes pueden ver ahí, va a ser la condición, es decir, la realidad encontrada. ¿Qué significa esto? Una situación importante va a ser que nuestro hallazgo sea realmente encontrado y que el hallazgo no sea inventado ni por el auditor ni por las personas que tienen que ver en este proceso. Tengo que tener, el atributo del hallazgo es que su condición debe ser realmente encontrada. Es decir, que yo en el proceso de auditoría, conforme iba desarrollando mi auditoría, me encontré con este hallazgo, tiene entonces su primer atributo, que es la condición. Ya que tiene la condición, analizo el siguiente atributo, que será el criterio. ¿Cómo debe ser la norma, la ley, y cómo dice el reglamento qué es lo que se debe hacer? Este criterio nos habla de que existe una norma. Entonces, ¿cómo debía ser de acuerdo a la norma, al reglamento que se estableció, al plan estratégico que estableció la empresa y cómo es que lo estamos generando, cómo es que se está generando? Esa parte es importante, el criterio. El criterio va a ser fundamental porque en esta parte vamos a agregar lo de que sea significativo. Si el hallazgo que yo encuentro no tiene que ver o no afecta directamente las operaciones de la empresa y se realizó conforme a la norma, ley o reglamento que estipulamos, no es necesario que yo genere un hallazgo a través de esto o reporte un hallazgo. Tenemos también la causa. ¿Qué originó la diferencia encontrada? ¿Sale? Vamos a identificar qué está originando la diferencia encontrada. ¿Qué hicimos nosotros para originar esta diferencia? ¿Cómo fue que se encontró la diferencia? ¿Cuál fue la causa por la que se encontró la diferencia? Podemos encontrar entonces que la causa fue pues que el vendedor se equivocó, que nuestra planeación de ventas fue incorrecta, que nuestro plan de marketing, como hablábamos en las primeras clases, también fue incorrecto. Todo ese tipo de situaciones que originaron esta diferencia encontrada tenemos que identificar. ¿Cuál fue la causa? A lo mejor fue desconocimiento de la persona que generó esta parte o alguna situación importante. Y finalmente el efecto. ¿Qué efectos puede ocasionar la diferencia encontrada? Es decir, ¿cómo va a repercutir este hallazgo que yo estoy encontrando? Esta diferencia, ¿cómo va a repercutir en la actividad normal de la empresa? Eso lo vamos a considerar nosotros como un efecto. Estos son los hallazgos y cómo los tengo que ir buscando dentro de la empresa. Al plasmar el hallazgo, el auditor primeramente indicará el título del hallazgo. Y esto es muy importante. ¿Cómo nosotros vamos a plasmar un hallazgo? Vamos a hacerlo para que sea un poco más claro cómo tenemos que registrar nosotros nuestro hallazgo, porque finalmente los hallazgos van a ser los que nos van a orientar y nos van a decir si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal las cosas. Entonces, bueno, finalmente nosotros tenemos que, primeramente debemos de indicar el título del hallazgo. Título del hallazgo. En este título del hallazgo yo puedo encontrar, por ejemplo, se me ocurre que encontremos diferencia de las ventas. ¿Qué significa esto? De acuerdo a lo planeado, nosotros teníamos que vender 200 unidades y solo se vendieron 50. Entonces tenemos una diferencia de ventas. Ese será el título de mi hallazgo. Ya que puse el título de mi hallazgo, vamos a poner los atributos. Atributos de mi hallazgo. Y vamos a recordar, es más, vamos a retroceder un slide para que ustedes recuerden cuáles son los atributos. Aquí vamos a tener 4 atributos. Vamos a tener, como pueden ver ahí, la contribución. También vamos a tener el criterio. Vamos a tener la causa. Me parece que vamos a tener el efecto.
y son nuestros 4 atributos. ¿Qué debo de hacer? Bueno, a la hora de plasmarlos, debo poner la contribución, mi criterio, mi causa y mi efecto. Ojo, estos hallazgos o estos atributos van a estar considerados por el auditor. ¿Qué vamos a poner en cada uno de estos puntos? Vamos a ver que en la parte de contribución lo que nosotros podemos es la realidad encontrada. Aquí nosotros pondríamos que las realidades que encontramos fueron, solo se vendieron 50 piezas. ¿Vale? Luego vamos a ir con el criterio. En la parte del criterio lo que nosotros tendríamos que hacer es ponerle, el criterio era vender 200 piezas. Ese era nuestro criterio. ¿Cuál consideramos que fue la causa? Esa parte va a quedar precisamente al criterio del auditor. ¿Qué opina o qué originó la diferencia encontrada? Podemos encontrar pues vamos a cambiar la causa por algo más sencillo. Vamos a poner que nuestra causa por la que se vendió eso fue un vendedor ausente, es decir, nuestro agente de ventas no estaba en el lugar. Y finalmente el efecto. ¿Qué efecto tendrá? Podemos aquí poner nuestra disminución de utilidad. Ya que tengo entonces, tenemos nuestro título en la parte de arriba, tenemos los atributos, contribución, criterio, causa y efecto. Vamos a pasar a la siguiente parte, en donde nos dice que a continuación indicaremos la opinión de las personas auditadas. Seguramente nosotros habremos de auditar a este señor, a este vendedor, y ahí nos dimos cuenta que estaba ausente. Entonces, debe incluir la opinión yo de mi vendedor. No vamos a incluir la opinión del vendedor en este ejercicio porque seguramente el vendedor nos dirá alguna excusa como que él sí estaba ahí, pero no lo encontramos en el momento en que llegamos a hacer la auditoría o alguna de estas situaciones. Es importante que incluya la opinión de las personas que estoy auditando, porque a lo mejor hay algún factor que sí es realmente importante y que no estoy analizando. Ejemplo, a lo mejor el vendedor no estaba porque el punto de venta que nosotros le dimos había cerrado por una situación ajena a tanto al vendedor como a nosotros. Por ejemplo, una explosión, una situación, un robo o algo ajeno totalmente. Entonces, sí será importante que yo genere o ponga ahí la opinión del vendedor. Normalmente vamos a encontrar en esas opiniones justificaciones de por qué no se realizaron las cosas, pero es importante que yo también esas justificaciones las pueda poner en esta parte de las opiniones. Posteriormente vamos a indicar la conclusión. ¿Qué vamos a hacer en la conclusión? Considerando lo que nosotros encontramos, los atributos, la opinión del vendedor, vamos nosotros como auditores a generar una conclusión del hallazgo. Es decir, que nosotros estamos concluyendo de este hallazgo. Podemos decir, bueno, nosotros concluimos que a través de sus atributos estamos perdiendo, estamos teniendo una disminución de nuestra utilidad. Nuestro vendedor estaba ausente, pero fue importante su opinión porque había explotado una autobomba junto al punto de venta. ¿Qué significa eso? Que había un motivo importante por el cual estaba ausente el vendedor. Vamos a generar nuestra conclusión y finalmente vamos a generar lo más importante. Espero que lo alcancen a ver. Vamos a generar una recomendación. Esta recomendación va a ser realmente importante. ¿Qué voy a hacer en la recomendación? A partir de todos estos elementos que nosotros ya analizamos, generamos una recomendación en donde yo le diga a las personas o a la gente que va a leer esta auditoría qué es lo que yo recomiendo para que no suceda esto. ¿Qué podría yo recomendar? A lo mejor tener más seguridad en mis puntos de venta, reubicar mi punto de venta para que no esté sucediendo esto, o alguna de estas situaciones que me permita pues que no tenga yo diferencia o este hallazgo que estamos encontrando. Esa es la manera en que nosotros debemos de plasmar los hallazgos. El auditor es la persona encargada de plasmar un hallazgo, entonces debemos de conocer de manera certera cómo plasmar este hallazgo. Ya que nosotros plasmamos el hallazgo, ya que hicimos nuestra recomendación, hemos concluido entonces con el proceso de ejecución. Hasta esta parte va a llegar el proceso de ejecución y vamos a ver el último proceso importante o la última fase importante del proceso de auditoría. Esta fase es la preparación del informe. Y no por ser una preparación del informe va a ser más sencilla o menos importante que las otras dos. Es igual de importante.
El informe de auditoría debe contener al menos 4 cosas importantes. Lo primero que debe contener es un dictamen sobre los estados financieros del área de ventas, específicamente. ¿Por qué del área de ventas? Porque nosotros estamos generando una auditoría del área de ventas. Entonces debemos tener los estados financieros. Para eso, la persona que audite tiene que tener conocimientos contables básicos para poder generar un dictamen sobre los estados financieros del área de ventas. ¿Qué estados financieros me interesan? Nosotros ya vimos que nos puede interesar un estado de resultados en donde se manejan las ventas mensuales. También podemos tener un análisis de rotación de inventarios, es decir, cómo se va desplazando mi inventario, tarjetas de almacén, cómo es que yo voy haciendo llegar mi inventario a los diferentes puntos de venta. Ya que tenemos este dictamen sobre los estados financieros, vamos a pasar a un informe sobre la estructura del control interno de la entidad. Tengo que informar cómo es la estructura de control interno de la entidad, es decir, cómo es que opera ese control, cuáles son los reglamentos, cuáles son las reglas, las leyes que se han estipulado para controlar esta entidad que sería nuestra área de ventas. Ya que generé este informe, en donde voy a estipular de manera correcta las reglas o reglamentos que vamos a seguir, vamos a pasar a la parte de conclusión y recomendaciones resultantes de la auditoría. A través de nuestra planeación, nuestra ejecución y nuestra presentación del informe, yo tengo que generarle a la persona que va a leer esta auditoría una recomendación resultante de la auditoría. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Las recomendaciones deben tener una sola directriz, la intención de mejorar. ¿Cómo es que nosotros vamos a mejorar? Y ya que generé estas conclusiones y esta recomendación, debe de hacer de manera detallada, en forma clara y sencilla, los hallazgos encontrados, es decir, todas aquellas situaciones como este que tenemos aquí, que tienen una diferencia entre lo que tendría que haber sucedido y lo que sucedió. Es importante que yo incluya todos los hallazgos que ya he encontrado porque estos van a amparar la recomendación que estoy haciendo. La recomendación que estoy haciendo tiene la intención de ser objetiva. ¿Qué significa esto? No tiene la intención de molestar a alguien ni de utilizarlo para decir que están realizando malas cosas, sino buscar una mejora continua. Es importante que busquemos a través de la auditoría un proceso de mejora continua y constante que me permita analizar qué es lo que estamos haciendo mal o de manera inadecuada, de acuerdo a lo que nosotros mismos generamos y planeamos, y la manera de corregirlo. Entonces será muy importante tener nuestra recomendación resultante de la auditoría y finalmente todos los hallazgos que yo haya tenido. Si yo encontré, se me ocurre una cantidad de 3,000 hallazgos, será importante que anexe a este informe los 3,000 hallazgos que he encontrado, junto con las recomendaciones que hago para cada uno de estos hallazgos que he encontrado. Si solo encontré un hallazgo, tendré mucho menos trabajo, solo tendré que anexar mi recomendación y el hallazgo que hemos encontrado. Vamos a preparar nuestro informe. En esta fase vamos a analizar las comunicaciones que se dan entre la entidad auditada y los auditores, ¿sale? ¿Qué significa esto? La comunicación que hay entre el área de ventas, que nosotros estamos auditando, y nosotros que estamos generando esta auditoría. Para esto vamos a dividir en dos partes importantes. Primero, las comunicaciones de la entidad. Es decir, el área de ventas tendrá que mandarnos o darnos una carta de representación. ¿Qué significa esto? Normalmente cuando nosotros llegamos a un proceso de auditoría, a las personas que vamos a auditar no van a estar del todo contentas o no van a estar del todo satisfechas. Y no tendrían por qué. Ellos conocen que hay una estructura organizacional dentro de su empresa, regida por un organigrama, una descripción de puestos que nos dice qué son las funciones que tienen que hacer, a qué persona le reportan y toda esta situación. Entonces será importante que el área de ventas emita o le dé a los auditores una carta de representación, en la cual yo pueda llegar a cualquier parte del área de ventas y decirle, mira, tengo una carta de representación y en este momento lo que voy a hacer es un proceso de auditoría y necesito que me des acceso a toda la información y toda la capacidad que tú tienes. Aparte de eso, tenemos que tener un reporte a partes externas. El área de ventas será el indicado de generar un reporte a todas las demás áreas de que nosotros estamos generando una auditoría en el área de ventas y que esta auditoría es importante. Entonces tendremos que generar este reporte. Esas son los trabajos o los documentos importantes que tiene que generar la entidad, el área de ventas, y entregarnos a nosotros para que nosotros podamos efectuar nuestra auditoría. A diferencia de eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros o cómo nos vamos a comunicar?
El auditor necesita comunicarse a través de memorándums o requerimientos. Tengo que enviarle un memorándum en donde yo le pida o le requiera a la entidad permiso para auditar su punto de venta que está en una ciudad, en el área metropolitana de la ciudad. Tendré que mandarle un memorándum. Si yo quiero auditar la dirección general del área de ventas, también tendré que enviar un memorándum con la intención de que estén enterados, con la intención de que sepan que estamos generando nuestra auditoría. También tengo que comunicarle los hallazgos. Es importante que le comunique los hallazgos y que yo considere qué tan importantes y qué tanta trascendencia tienen los hallazgos. Si yo encuentro un hallazgo que sea muy importante, vamos a suponer que en este momento estamos encontrando que una persona hizo un robo de millones de dólares y que nadie se había percatado increíblemente y que yo cuando hago la auditoría me percato, lo que tengo que hacer es comunicar ese hallazgo de manera directa e inmediata. ¿Para qué? Para que se tomen cartas en el asunto. No puedo esperar a que termine el proceso de auditoría e irle y decir a las personas indicadas, a las autoridades indicadas de la empresa, es que mira, encontré en mi auditoría tenemos este hallazgo de que esta persona se robó el dinero. Lo que tengo que hacer es, ese hallazgo es fundamental, importante, y lo tengo que comunicar de manera directa a las personas que están teniendo la capacidad de toma de decisiones en la empresa. Y finalmente voy a entregar un informe de control interno, es decir, cómo es que las reglas, los reglamentos y el control interno que tiene la empresa está efectuándose dentro de la misma, si nos está ayudando, si le faltan algunos factores, si está generando ese valor importante el control interno o si simple y sencillamente no lo está generando. Esas son las maneras que tiene de comunicarse tanto el área de ventas, la entidad, como el auditor. Es importante que para preparar nuestro informe consideremos estas comunicaciones, no podemos saltarnos la comunicación. Hablamos de que estamos haciendo un trabajo formal. La auditoría es un trabajo formal y va a ser un trabajo complejo porque vamos a encontrar normalmente los errores que tiene la empresa. Entonces es muy importante que tengamos una relación muy cordial de amplia comunicación y de una comunicación precisa y exacta con el área funcional al que estamos generándole esta auditoría y con la manera en que estamos generando las auditorías, los hallazgos que voy encontrando, las necesidades que tengo y los informes de cómo es que ellos tienen su control interno. Ya que tengo preparado mi informe, o bueno, ya que tengo preparada esta parte de la comunicación, vamos a pasar por último a las reglas del informe. Nuestro informe debe tener ciertas reglas. ¿Qué reglas son las más importantes? Nos dice que si en el transcurso del trabajo de auditoría surgen hechos o se encuentran algún hallazgo a juicio del auditor es grave, como lo que platicábamos hace rato, es totalmente grave que una persona se esté quedando con esa cantidad de dinero, se deberá hacer un informe especial. En ese momento vamos a hacer un corte transversal a nuestra auditoría y lo que vamos a decidir es generar un informe especial dando a conocer el hecho de forma inmediata con el propósito de que sea corregido o enmendado a la mayor brevedad. Para esto puedo utilizar una comunicación directa, es decir, ir directamente con las personas que tienen la capacidad de tomar decisiones en la entidad o en la empresa, presentarles el hallazgo o también lo puedo hacer a través de un memorándum. Eso va a quedar totalmente a criterio de la persona que esté generando la auditoría. Lo que sí es importante es que en ese momento emita el informe especial de lo que ha encontrado. Sí, la gravedad del evento o del hallazgo que encontró es importante. Esa va a ser una regla fundamental de una presentación del informe. Asimismo, si al analizar el sistema de control interno se encuentran serias debilidades en su organización, por ejemplo, que tengamos un reglamento que se generó en los años 50 y que ya no se ha actualizado, pues eso es un serio problema, tiene una debilidad el control interno que nosotros estamos evaluando, será importante entonces que yo elabore por separado un informe de la evaluación del control interno. Me doy cuenta que el control interno pues se fue generado hace 40, 50 años y en la actualidad no funciona así. ¿Qué han hecho los empleados? Han adecuado los procesos y procedimientos para tener un desarrollo más importante dentro de la empresa. Entonces será importante que yo analice ese control interno y que yo encuentre las debilidades y se las haga saber a la persona indicada. Es muy importante que estas debilidades no se las haga saber a las personas a las que estoy auditando. ¿Qué significa eso? Tenemos a nuestro auditor que normalmente empieza a hacer relaciones con las personas que audita y va y les comenta, no, pues es que tú estás realizando bien el trabajo, el problema es del área de control interno o el problema es del reglamento que tú tienes o el problema es que la empresa no ha estipulado bien las características o condiciones que requiere. Eso será un error muy grave del auditor. Lo que tendrá que hacer es hacer un análisis de esas debilidades que tiene la organización en la parte de control interno
y entregarle ese reporte a las autoridades correspondientes, que son las personas que tienen la capacidad para la toma de decisiones. Casi al final de nuestra presentación o de nuestras reglas del informe, nos dice que el informe final del auditor debe estar elaborado de forma sencilla y clara, ser constructivo y oportuno. Para esto vamos a reducir los tecnicismos al máximo. Y si utilizamos algún tecnicismo, tengo que poner una nota en donde yo diga qué realmente es el tecnicismo que estamos utilizando. Si utilizo tecnicismos comunes o que para nosotros son comunes, como puede ser C por C, que significaría cuentas por cobrar, yo tengo que poner una anotación donde le ponga qué significa C por C para que lo pueda entender la persona. Si utilizo algunos otros tecnicismos, como puede ser un CRM, lo tendré que poner en el caso de CRM. Vamos a hablar que estas siglas están en inglés. Significa Customer Relationship Management y evidentemente yo tendré que poner su significado en inglés y también su traducción. ¿Cómo es que traduzco esas siglas al español? ¿Cómo es que lo estamos utilizando? Será importante que sea elaborado de forma sencilla, clara, que cualquier persona que lea nuestro informe pueda comprender lo que estamos haciendo. Dos características importantes es que debe ser constructivo. La intención de la auditoría es que la empresa mejore. ¿Cómo va a mejorar la empresa? Sí, haciendo un análisis constructivo. Y debe ser oportuno. Esas características debe tener nuestro informe. Finalmente vamos a platicar que las personas auditadas deben estar siendo informadas de todo lo que acontezca alrededor de la auditoría. Por tanto, podrán tener acceso a cualquier documentación relativa o algún hecho encontrado. Si yo estoy auditando a una persona, esta persona tiene el derecho a saber qué le estamos auditando. Tampoco se trata o se debe utilizar aquella técnica en donde llegaba el auditor y le decía a la persona que estaba en su lugar: por favor, retírese de su lugar y deje todo como está. Y entonces hace un análisis y sale y se va después de su auditoría, y la persona que salió, la persona que originalmente estaba en ese lugar, se queda preguntando, bueno, ¿qué es realmente lo que auditó esta persona o cómo es que está funcionando? Entonces, es muy importante que nosotros podamos efectuar o informar a las personas que estamos auditando de todo lo que acontezca alrededor de la auditoría y, por tanto, estas personas van a poder tener acceso a cualquier documentación relativa de cualquier hecho que se haya encontrado. Si el hallazgo que nosotros encontramos es importante y fundamental y además para el buen desarrollo de la empresa, es necesario que yo no le comente a la persona del hallazgo que encontré, entonces va a ser un criterio del auditor tomar la decisión de no comentar eso a la persona que está auditando y solo comentárselo a las autoridades correspondientes. ¿Cuándo vamos a hacer este tipo de situaciones? Bueno, cuando encontramos, como en el ejemplo anterior, que una persona sustrajo bienes, afectó a los activos de la empresa, generó mal un reporte o una situación importante que está afectando a la empresa. Probablemente una persona que sustrajo bienes, tanto económicos como materiales, si yo en ese momento le comento qué es lo que está sucediendo con la auditoría o cómo es que va la auditoría, y probablemente salga corriendo de la empresa y no lo vuelva a ver. Y algo importante será que esta persona nos explique y nos dé su opinión de qué fue lo que sucedió. Entonces será necesario que le hable yo a una autoridad correspondiente para que la autoridad de la empresa pueda preguntarle a esta persona qué es lo que sucedió, por qué sucedió eso y tome cartas en el asunto. Pueden ser podemos decir algún castigo que tenga la empresa ya estipulado de acuerdo a sus normas, o podría ser alguna acción legal en el caso de que el evento sea pues muy importante o de mucha gravedad. Entonces debo de llevarlo con las personas indicadas para poder desarrollar esto. Estas dos partes del proceso de la auditoría son las últimas que completan este proceso por completo. Nosotros la clase anterior vimos la planeación, en esta clase vimos la ejecución y la presentación del informe. Si nosotros tuviéramos que elegir entre cuál de estas es la más importante, podríamos decir de entrada que las tres son muy importantes. Sin embargo, los invito a que reflexionen con cuál de estas etapas ustedes podrían continuar y con cuál no. Si nosotros tenemos una mala planeación, probablemente no podamos llegar ni a la ejecución ni a la parte de presentación del informe. Si nosotros tenemos una mala ejecución, probablemente la auditoría no nos sirva para absolutamente nada, aunque nuestras bases hayan sido adecuadas. Y si nosotros no sabemos presentar el informe, nos vamos a encontrar con que hicimos bien la planeación, la ejecución, pero nuestro informe no es entendible y claro.
Seguramente ustedes en la actividad de esta clase van a encontrar seleccionar cuál es la etapa más importante de estas tres. Es una situación compleja y queda a criterio de cada uno de ustedes, porque las tres etapas son fundamentales y las tres etapas son necesarias para concluir con mi proceso de auditoría. Sin embargo, tenemos que desarrollarlas de manera integral, es decir, una depende de la otra, son procesos interdependientes. Espero que esta actividad nos pueda traer pues alguna situación importante de reflexión para ustedes, y cualquier situación, como siempre, quedo en espera de sus comentarios. Muchas gracias.